Bien, vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Recuerda que para iniciar cada episodio dentro de este curso es muy importante que tengas activado tu sham, en especial la parte de Apache, localizar o ingresar al localhost a la carpeta de nuestro curso de nombre curso PHP. Una vez hecho eso, vamos a abrir nuestro archivo y evidentemente estamos en el punto donde nos habíamos quedado. Y hoy vamos a ver un tema sumamente importante que tiene que ver mucho con los tipos de datos. Los tipos de datos en PHP pueden tener diferente sentido, pero como en muchos lenguajes podemos identificarlos en 4 formas. ¿Cuáles son esas 4 formas? Pues las siguientes. En primer lugar, estos tipos de datos se pueden dividir mediante los caracteres alfanuméricos. Este tipo de clasificación también se le considera como cadena. En palabras más sencillas, son todas estas letras, ya sean en mayúscula o minúscula, que podemos usar dentro del lenguaje de PHP. Si podemos usar letras, pues también podemos utilizar números. Los números los vamos a clasificar en 2 grupos, unos de tipo entero, que son los números que conocemos de toda la vida, y como te había mencionado, el siguiente grupo tiene que ver mucho con los decimales. A este tipo los vamos a identificar mediante números flotantes. Y para finalizar hay una cuarta clasificación, más que todo que tiene que ver con el tema de selección. En este caso los vamos a identificar con el nombre de booleanos, ya que únicamente vamos a obtener una sola respuesta. Esta respuesta puede ser o bien falsa o verdadera. Entonces estas son las 4 características que podemos usar dentro de PHP con referencia a los tipos de datos. No son los únicos, pero más adelante, a medida que avancemos durante todo el curso, vamos a ver con mayor profundidad este detalle. Bien, ahora vamos a ingresar en materia porque vamos a ver el tema de las variables. ¿Qué es una variable en PHP? En palabras muy sencillas, una variable se utiliza para almacenar datos en nuestros programas. Principalmente esa es su función. Además, las variables en PHP los vamos a poder identificar ya que en un principio utilizan el símbolo del dólar. Cuando veamos el símbolo del dólar anticipado a una palabra que lo vamos a ver en la parte práctica, entonces los vamos a identificar con el nombre de variables. De hecho, vamos a pasar ahora sí a la parte práctica para comprender este punto y también con referencia a los tipos de datos. Vamos a abrir nuevamente Visual Studio Code y también nuestro navegador. Vamos a borrar todo lo que hicimos anteriormente y vamos a practicar con alguna variable. Bien, entonces recuerda que una variable inicia con el símbolo del dólar y podemos usar cualquier tipo de palabra. Por ejemplo, yo quisiera guardar, en este caso, mi nombre. Entonces lo vamos a guardar precisamente con esa referencia, nombre. Luego a esto vamos a poner un igual y vamos a asignar, en este caso, un determinado valor. Si es número, podemos escribirlo sin ningún problema. Pero en este caso, si vamos a usar letras, esas letras tienen que estar ya sea en comillas simples o en este caso con comillas dobles. En este ejemplo, como notarás, estoy utilizando la variable nombre, entonces acá me conviene utilizar comillas ya que voy a depositar letras. Estas letras que al reunirlas formarán una cadena. En este caso voy a poner como referencia Jack Lyon. Punto y coma. Perfecto, entonces Jack Lyon es la reunión de letras que hemos determinado con el nombre de alfanuméricas que cuando los juntamos formarían una cadena. Perfecto, vamos a continuar. Si quiero ver este Jack Lyon por pantalla, entonces acá anotamos la palabra echo. En este caso no vamos a utilizar esta referencia. Más aún, debo llamar en este caso a mi variable porque dentro de esta variable hemos almacenado esta frase. Entonces en este punto, fuera de comillas, únicamente acompañando al echo, vamos a llamar a la variable. Nuestra variable se llama nombre. Entonces en este punto escribimos tal como está, nombre. Muy bien, perfecto, vamos a recargar la página y como notarás tengo ese tipo de resultado. Si en este caso fuese números, recuerda no utilizar en este caso las comillas y únicamente depositar los valores numéricos que quieras. Nuevamente vamos a recargar acá y como podrás notar, ahora los resultados son puro números. ¿Y por qué los números no pueden entrar con comillas?
pues eso lo vamos a ver más adelante. Pero por el momento quiero que entiendas ese detalle. Bien, vamos a volver a minimizar esto, ya que vamos a continuar acá con la presentación. Una vez que hemos determinado algunas variables que tenemos ahí puestas sobre la mesa, las variables deben seguir algunas reglas. ¿Cuáles son esas reglas? Pues las siguientes. Como notarás, acá yo tengo 3 variables. Lo principal es que cada variable inicie con una letra. ¿Ok? Ya sea mayúscula o minúscula, lo conveniente es que utilicemos este tipo de escritura, siempre acompañado de una letra luego del símbolo especial. También podemos utilizar un número si es válido, pero por llamarlo de este modo no sería legal. No es aconsejable hacer esto, pero también el lenguaje muchas veces puede reconocerlo. También puedes combinar 2 palabras, como puedes ver en este ejemplo, utilizando la barra baja para separar, no sé, en este caso, o dar sentido a una determinada frase. Puedes hacerlo también al momento de utilizar una determinada variable. Algo que sería bueno recalcar es que dentro de PHP es un lenguaje más que todo muy flexible. Podemos determinar diferentes tipos de datos y no definirlos de una manera muy concreta. Pero PHP determina los tipos de datos, en este caso analizando los atributos que estamos determinando. En este caso mediante una variable que realmente cumple su función. Algo que debes tomar muy en cuenta es que el tema de las mayúsculas también tiene que ver mucho con el tema de las variables. Por ejemplo, en este caso, color no es lo mismo que color. Puede sonar algo contradictorio, ¿verdad? Pero en realidad hay una diferencia. Por ejemplo, vamos a volver a traer Visual Studio Code, también nuestro navegador, y vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Acá vamos a generar otra variable. A esta variable yo lo voy a llamar color, tal como lo vimos en la parte del ejemplo. Bien, vamos a asignarlo un valor, ya sea en comillas simples o también dobles. En este caso me voy a conformar con simples. Vamos a depositar un color que te parece verde. Ok, finalizamos con un punto y coma. Y abajo vamos a generar nuevamente, en este caso, una nueva variable. A esta variable también lo voy a llamar color. En este caso yo lo voy a hacer con comillas dobles. Vamos a utilizar otro color, por ejemplo amarillo. Muy bien, y en este punto vamos a imprimir la variable color. ¿Qué tipo de resultado vamos a obtener? ¿Verde o amarillo? Bien, vamos a descubrirlo. En este caso se tomó como referencia amarillo. Si volvemos a recargar, pues se sigue considerando amarillo. Tiene que ver las comillas, vamos a verlo. Vamos a cambiar todo esto por comillas simples. Bien, vamos a volverlo a ejecutar. Y se sigue considerando amarillo. Y eso tiene que ver porque al utilizar el mismo nombre se toma como referencia la última vez que hemos utilizado la variable. ¿Ok? Ojo con ese detalle. Entonces, el tema de las variables, ¿puedo repetir el mismo nombre? Sí, pero se va a considerar el último valor depositado dentro de la última variable con ese nombre. Pero con el tema que acabamos de ver, color no es lo mismo que color, tiene que ver mucho con el tema de las mayúsculas. Por ejemplo, vamos a poner acá la misma referencia, pero con mayúsculas. Bien, si recargamos la página, ¿qué tipo de resultado vamos a tener? ¿Amarillo o verde? Vamos a descubrirlo. Como notarás, es verde. ¿Por qué? Porque al momento de generar una variable es muy importante tomar en cuenta que sea bien en mayúscula o minúscula. Como notarás, en este eco estamos llamando a la variable color, pero color con minúscula, donde tengo guardado verde. Bien, más aún, si yo quisiera tener como resultado amarillo, tendría que usar color con mayúscula. Entonces en PHP, el cómo lo escribas tiene mucho sentido y mucho detalle. Por tanto, acá si recargamos nuestro navegador, como respuesta tendremos el amarillo, el cual corresponde a esta variable. Bien, eso para que no perdamos el hilo al momento de generar una variable de este estilo. Vamos a continuar. Ya hemos visto el tema de las variables y para que este tema lo veamos con mayor claridad, es bueno que sepas que existen 2 tipos de variables dentro de PHP.
En la mayoría de lenguajes sí, pero evidentemente en PHP vamos a encontrar variables globales y locales. Un tema que lo vamos a ver con mucho detalle al momento de pasar al siguiente curso. Y por tanto recuerda estar suscrito al canal, activa la campanita para que no te pierdas la continuación de este curso donde vamos a ver cosas con mayor profundidad. Pero por el momento, a modo de anticiparte, es bueno que sepas que hay variables globales y locales. ¿Ok? Por ejemplo, las variables globales tienen en este caso dentro de PHP el acceso a todos los scripts que hemos escrito dentro de una determinada aplicación, mientras que las variables locales únicamente tienen acceso a un determinado lugar dentro del programa. ¿Ok? Eso a grandes rasgos. Pero por cultura general dentro de PHP es bueno tener ese conocimiento. Bien, en resumen, quiero que identifiquemos a una variable, ¿ok?, como un vaso. Este puede ser de cualquier color, de cualquier forma, pero en realidad sigue siendo un vaso. Este vaso, tal como notaste en los ejemplos anteriores, puedes rellenarlo con lo que quieras, ya sea con refresco, algún jugo, con lo que quieras, pero al final seguirá siendo un vaso. Con referencia a PHP es prácticamente lo mismo una variable. Vas a almacenar ya sean números, letras, booleanos, etcétera, etcétera. Bien, dejemos hasta este punto. Ahora pasaremos a la vereda del frente para conocer el tema de las constantes. ¿Qué es una constante? Una constante es una variable, ojo, es una variable, pero en este caso con una característica especial, cuyo valor no se puede cambiar. ¿Ok? No se puede cambiar. Y ese punto lo vamos a ver ahora con un pequeño ejemplo. Vamos a volver a abrir Visual Studio Code, nuestro navegador, y como notaste acá, podemos utilizar el mismo nombre, ya sea en mayúscula y minúscula. Pero yo quisiera que, por ejemplo, verde se mantenga, que no tuviese ningún cambio. ¿Ok? Que nadie lo pueda alterar. Entonces, con una constante sí se puede. De hecho, lo vamos a hacer ahora. ¿Cómo se define una constante? Precisamente con la palabra define. Este define tiene en este caso paréntesis, porque dentro de estos paréntesis debemos cumplir unas determinadas reglas. Por ejemplo, dentro de este paréntesis es muy importante utilizar comillas, de preferencia que sean dobles. Y lo que vamos a hacer acá es determinar un nombre en el cual no debe cambiarse y no debe usarse para otros valores. Por ejemplo, un código. ¿Ok? Un código que podemos asignar a cualquier persona, el cual no debe cambiar. Luego de hacer eso, entre comillas, vamos a separarlo con una coma y vamos a depositar el valor para esta palabra, código. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Un código muy sencillo, ojo, únicamente como ejemplo. Punto y coma. Y en la parte de eco vamos a escribir no precisamente la palabra define, únicamente el nombre en el cual hemos definido una constante. En este caso, código. Muy bien. Si recargamos nuestro navegador, notarás que tengo ya el código disponible. Ok. También podemos hacer lo siguiente. En este caso, si yo quisiera generar una variable con el mismo nombre, código, me marcaría en principio un error, porque ya está asignado. De hecho, al recargarlo me muestra un error, y eso es lo bueno muchas veces de utilizar localhost, porque nos está indicando en qué línea existe el error. En este caso, en la línea 4 y también la ruta del archivo. Como es la línea 4, entonces reviso por acá, me dice que en este punto existe el error, ya que en este punto hemos definido una constante, una variable que no debe cambiar, y en este punto estoy definiendo otra variable con el mismo nombre. Por tanto, obviamente vamos a tener un error, ya que esta palabra es única, está definida y, como dice el concepto, no puede cambiar. Muy bien, espero que ese punto sobre las constantes esté totalmente claro. Bien, vamos a limpiar todo, ya que aún nos falta tocar con mayor preámbulo el tema de los números. Vamos a volver entonces nuevamente a la presentación y vamos a ver precisamente este tema de los números. Bien, los números, además de haberlos presentado anteriormente, para identificarlos dentro de PHP o en cualquier lenguaje de programación,
son identificados de la siguiente forma. Si vamos a utilizar números, en este caso naturales, tal como lo hemos visto en un principio, ya sean de carácter positivo o negativo, tal como verás en este punto, los vamos a identificar con la palabra enteros, pero dentro del lenguaje vamos a utilizar la palabra int. Del mismo modo, para números en decimales, ya sean positivos o negativos, utilizaremos la palabra float para identificarlos como flotantes. Y con referencia al tema de selección, ya sea de tema verdadero o falso, vamos a utilizar la palabra bool como información o tipo de dato de carácter booleano. Entonces, ojo con este detalle para trabajar con el tema de números y también con el tema de la selección. Perfecto, ya para terminar este episodio vamos a ver el tema de las operaciones. Como cada lenguaje de programación, vamos a comenzar con los operadores aritméticos, que son los tradicionales, ¿no? La suma, la resta, la multiplicación, la división, el módulo y la exponenciación. Algo muy sencillo, son operaciones básicas y si gustas, en este momento podríamos ingresar ya a hacer algunos ejemplos. Bien, para que quede claro el anterior punto, con referencia a este tipo de información, a estos tipos de datos que vamos a relacionarlos con los números, ¿qué te parece si lo ponemos en práctica en PHP para que no quede ninguna duda? Bien, entonces vamos a almacenar estos datos en nuestras variables. Esta variable no únicamente puede ser una palabra, con una letra puede ser más que suficiente. Por ejemplo, n haciendo alusión a número. Bien, en este caso vamos a guardar el valor de 5. Ok, punto y coma. Voy a actualizar acá. Obviamente no vamos a ver nada o ningún cambio, ya que acá me falta la palabra echo. Y en este punto vamos a llamar a nuestra variable de nombre n. Perfecto. Actualizamos y tengo el resultado sin ningún problema. En este caso vamos a generar otro con referencia al tema de float, donde del mismo modo podríamos usar otra variable. Yo únicamente voy a llamarlo de este modo y vamos a guardar, ¿qué te parece el valor de 2.6? Muy bien, punto y coma. En este caso yo quisiera llamar a doble n, entonces modificamos ese detalle y recargamos. Ok, perfecto, no hay ningún problema. Con el tema de los booleanos, que es el último punto, únicamente lo que tenemos que hacer es identificar o poner como referencia para este ejemplo, ojo, únicamente cualquiera de las sentencias. Por ejemplo, yo voy a utilizar false como dato de salida. Entonces acá vamos a llamar a nuestra variable. Acá no tengo ningún tipo de respuesta. Está vacío, ya que mira, si acá cambiamos por true, que quiere decir verdad, y recargamos, como resultado tengo un 1. Ok, visualmente también puede presentarse el valor de 0 indicando también que es de tipo falso, pero si en este caso quiero mostrar un dato verdadero, como respuesta tendremos 1, que también hace alusión al tema de encendido o apagado. En este caso estaría encendido, o como tengo marcado acá, un dato verdadero. Ok, esto únicamente como prueba, a diferencia de otros lenguajes donde es muy importante poner esta palabra para que se identifique como es. En este caso no es necesario, ya que como notarás en este punto, automáticamente reconoce qué tipo de dato estamos trabajando. Pero si por pantalla quisieras ver ese tipo de información, lo tendríamos que hacer de la siguiente forma. En la parte de echo, además de llamar a la variable, vamos a adicionar una palabra especial. Esta palabra se llama getIp. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer con getIp? De hecho tiene paréntesis. ¿Y qué datos vamos a poner acá? Bien, getIp lo que nos va a permitir es identificar con qué tipo de dato estamos trabajando. En este caso, yo quisiera saber qué tipo de dato corresponde este 5. Este 5 lo tengo almacenado en la variable n. Entonces vamos a llamarlo mediante ese nombre. Variable n. Volvemos a recargar y como notarás nos marca integer, entero. En pocas palabras, int. Tal como no lo puedes ver en esta parte. Probemos en este caso con un dato flotante. Aquí debería aparecerme float. Por tanto, llamaría a la variable con doble n. Entonces acá volvemos a escribirlo, recargamos y tengo resultado double. Double es lo mismo en este caso con un valor amplio con referencia a float. ¿Ok? Es un número un poquito variado, pero al final
sigue siendo lo mismo que float. Bien, entonces muchas veces vamos a tener o bien float o bien double. Va a depender mucho del valor que estemos trabajando, siempre y cuando tenga un decimal. Ahora con el tema de, en este caso, booleano, aquí deberíamos tener bool. Entonces lo que voy a hacer es llamar a esta variable, la que tiene 3 n's, y vamos a volver a recargarlo. Booleano, boolean, ok, tal como lo puedes ver en este ejemplo. Está funcionando. Bien, de ese modo podemos identificar con qué tipo de dato está trabajando cada uno de estos valores. Si no quieres utilizar el echo, lo que podemos hacer es escribir la palabra bar_dam. Nuevamente, en este caso vamos a utilizar cualquiera de las variables disponibles. Por ejemplo, yo quisiera ver el que tiene doble n. Ok, es esta que tengo un valor en decimal. Recargamos y en este caso, como notarás, tengo float como respuesta. Ok, eso con ese detalle que tal vez tenías alguna duda, el por qué no me sale float y me sale double. Como podrás notar, pueden ser de tipo doble o en este caso flotante, tal como lo puedes ver en este ejemplo. Cosas muy elementales, claro está, pero sería bueno que lo toquemos en detalle para no cometer errores ya al momento de realizar prácticas sumamente avanzadas. Bien, ahora vamos a ir ya para terminar a lo que se mencionó, que tiene que ver mucho con el tema de los operadores aritméticos. Vamos a utilizar cualquiera de ellos, por ejemplo la suma, que es algo muy típico. Entonces lo que vamos a hacer es una operación de este tipo. Vamos a definir nuestras variables. Por ejemplo, yo lo voy a llamar n1. Como mi número 1, voy a poner el valor de 5, punto y coma. Abajo vamos a definir una segunda variable, yo lo voy a llamar n2, donde vamos a almacenar el valor de 2, punto y coma. Acá hay un pequeño error, acá es punto y coma, perfecto. Bien, y acá lo único que hacemos es imprimir una respuesta por echo, pero antes de hacer eso, hay dos maneras de realizar la operación. Como notarás, en ningún punto estoy utilizando el símbolo de la suma. Eso lo puedes hacer directamente acá, o puedes generar acá otra variable. Por ejemplo, yo lo voy a llamar suma, donde vamos a llamar a nuestra variable n1 más la variable n2. Perfecto, finalizamos con un punto y coma, y como resultado quisiera ver esta operación. Esta operación lo tengo en suma, entonces acá llamamos a nuestra variable suma. Perfecto, punto y coma. Y si recargamos acá nuestro navegador, tendremos la suma de estas dos variables. No hay ningún problema, de hecho acá podemos modificarlo. Y del mismo modo vamos a tener el resultado. También lo que podríamos haber hecho es prácticamente eliminar la variable suma y toda esta operación lo hubiéramos almacenado directamente en la respuesta. Es válida. Para que podamos ver el cambio, vamos a modificar esto. Vamos a recargar el navegador y como notarás también funciona. Puedes utilizarlo como veas conveniente, pero así básicamente funcionan las operaciones básicas con cualquiera de estas opciones. Tal vez uno de los puntos más sobresalientes sea el tema de la exponenciación, donde por ejemplo nos está indicando que utilicemos 2 veces el asterisco o el símbolo de multiplicación. Ok. Para que esto cobre sentido, vamos a tomar como base el número 2. Ok, y acá voy a tomarlo como referencia el valor de 3. ¿Por qué lo hago de este modo? Para que podamos entender el resultado. 8. Eso quiere decir que 2 está elevado al cubo. Ok, entonces mucho ojo con ese orden. La base y luego la exponenciación. ¿Qué otros puntos podemos considerar? Por ejemplo, los operadores de asignación, que es un tema un poquito complejo, pero para que podamos entender ese punto, más o menos tiene la siguiente forma. Acá voy a generar una variable de nombre x donde vamos a guardar el valor de 5, punto y coma. Con referencia a ese punto se me olvidaba. Voy a presionar acá un control Z. Ok, vamos a volver a traer el símbolo de la suma. Puede ser la operación que quieras, pero para simplificar las cosas con la suma. Ok, acá en este caso funcionan las sumas sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si este 2 lo tengo con comillas?
Recargamos y el resultado aún se mantiene. ¿Qué pasa si este también lo recargo con comillas? Vamos a cambiar el valor con 7, recargamos y cambia 9. No hay ningún inconveniente, aún siendo con comillas simples, aún se considera su valor numérico. Vamos a cambiarlo con doble para ver qué tipo de resultado obtengo. No hay ningún inconveniente. De hecho, acá voy a hacer lo mismo. Cambiamos de valor, recargamos y como podrás notar, aún tienen su valor numérico. Vamos a echarle un ojito con Bardum, en el cual vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar a la variable n1. En este caso vamos a recargarlo el navegador y como detalle aún nos está indicando que si bien tengo como resultado 74, que es la suma entre 67 y 7, n1 ya no es considerado en sí un número. Acá nos está indicando que es un string, un dato alfanumérico, un carácter en sí, o en pocas palabras sería considerado como una letra. Ojo con ese punto, por eso te recomiendo que para hacer operaciones matemáticas siempre consideremos estos números fuera de las comillas para realizar operaciones matemáticas y no tener ningún otro tipo de problema. Por ejemplo, al hacerlo de este modo, volvemos a recargar, notarás que automáticamente tengo como respuesta el tipo de dato y el resultado. Si quieres que por pantalla se vea mucho mejor, aparte de realizar la operación de manera anticipada, podemos utilizar comillas simples y vamos a poner un mensaje. La suma es 2 puntos espacio para que no tengamos la respuesta muy pegada. Bien, acá me marca un error porque yo debo separarlo con una coma. Bien, si volvemos a recargar, notarás que tengo la respuesta. Bien, eso con referencia a la suma es 4. Y también hemos aprendido algo nuevo, a saber utilizar la respuesta de manera visual mucho mejor que las anteriores. Si quieres mejorar esto, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Voy a llamar las variables n1 más n2 es 2 puntos y acá voy a complementarlo fuera ya de las comillas con una coma. Vamos a llamar en este caso o únicamente acá vamos a generar una nueva variable de nombre suma en el cual vamos a realizar la operación n1 más n2 punto y coma. Muy bien, entonces lo único que hago acá es llamar a mi variable suma. Este tiene que estar fuera de las comillas, ojo, para que funcione. De lo contrario, formará parte del mensaje. Bien, finalizamos acá con punto y coma. Perfecto, vamos a ver el resultado. Vamos a minimizar esto un poquito. Lo primero que podemos identificar es el tipo de dato, identificándolo como un número, como debe ser. En este punto, luego tengo este mensaje que hemos generado. Ese mensaje lo hemos hecho gracias a las comillas dobles. Ojo con ese punto, porque si esta misma frase lo hago con comillas simples, voy a eliminar por un momento las comillas dobles, notarás la diferencia. Como podrás notar, está llamando a la variable por su nombre original y no por su valor. Entonces, sobre ese punto yo te recomiendo utilizar comillas dobles para las respuestas en la parte de eco si quieres tener de manera visual en la respuesta, como notarás acá, los valores que hemos asignado a nuestras variables. Realizamos algunos cambios para que notes la diferencia nuevamente. Funciona. Bien, entonces un detalle adicional que hemos visto en este episodio. Pero continuamos con el tema de los operadores de asignación. ¿A qué nos referimos con ese punto? Bien, nuevamente vamos a volver al ejemplo básico que habíamos mencionado con el uso de la X, donde voy a almacenar, por ejemplo, el valor de 5. Acá lo único que voy a hacer es llamar nuevamente a la variable, algo muy normal para poder ver el valor, en este caso, de mi variable. Nada del otro mundo. Pero ¿qué pasa si a esta variable directamente añadimos otro número, por ejemplo, de esta forma? Tendremos la suma considerada con el valor
Pues vamos a descubrirlo. Efectivamente es así. A eso nos referimos con operadores de asignación, en el cual estamos asignando un valor determinado ya a una variable. Eso más que todo para que podamos entender este punto. Pero en este lenguaje de programación, lo que podemos hacer es, como en muchos otros, es agilizar este tipo de escritura. ¿Y de qué manera? Bien, en este caso lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya no voy a hacer esta operación, más aún, yo quisiera que a mi variable, en este caso x, vamos a aplicarle la misma operación, pero de esta forma. Ok, incrementando en este caso el valor de 4 que hemos determinado. Punto y coma. Muy bien, para que lo veas mejor. Recargamos el navegador. Con otras tengo la misma respuesta. Ok, en este punto podrías cambiarlo por el valor de 3. Recargamos. Y por lo tanto, este modo de escritura vamos a usar bastante para asignar valor directamente a la variable que nosotros veamos conveniente. Bien, ¿qué otros puntos podemos considerar para este episodio? Por ejemplo, el tema de concatenar o, en resumidas cuentas, unir. Acá vamos a utilizar comillas simples. Escribimos la palabra buenas y en la parte inferior vamos a complementarlo con otra frase, pero yo no quisiera generar otra variable, más aún quisiera aplicarlo directo a mi variable. Entonces, para hacer ese tipo de concatenación utilizamos el punto. El punto nos va a ayudar bastante a poder fusionar, juntar, concatenar. Entonces lo único que hacemos es asignar el valor. Este valor que, como estoy utilizando una frase, voy a complementarla con otra frase. En este caso, buenas noches. Bien, recargo mi navegador y como notarás los tengo pegado. Eso se debe porque acá también tiene que ver mucho la separación. Esa separación lo puedes hacer acá o acá. Ok, yo lo voy a hacer en este punto para que tengamos este salto. Bien, eso únicamente con la parte estética para poder verlo mejor. Ya para terminar, y esto es lo último que vamos a ver en este episodio que se nos hizo un poquito largo, es el tema de los comentarios en PHP. Por ejemplo, acá hemos visto el tema de concatenar. Entonces en este punto, con el uso del diagonal 2 veces, vamos a poner cualquier frase. Ok, los comentarios nos ayudan a comprender el código. En este caso, acá vamos a poner tema de concatenar, entre paréntesis, unir, para que pueda identificar lo que hemos hecho en este punto. Bien, entonces de esta manera podemos hacer comentarios a nuestro código para hacer algunos apuntes con referencia a este tipo de codificación. Bien, el episodio se nos hizo un poquito largo, pero creo yo que era necesario tocar estos puntos con ese detalle para que posteriormente no tengamos ningún problema. Es bueno siempre conocer bien las bases para que posteriormente no únicamente caminemos en el lenguaje, más aún, donde más adelante es muy complicado que podamos tropezarnos, y si nos tropezamos, como tenemos una buena base con referencia al lenguaje, pues cualquier problema vamos a tener mayor facilidad de dar solución a ese tipo de problema. Bien, eso es todo por hoy. En el siguiente episodio vamos a ver ya algunas estructuras de programación. Por tanto, no olvides suscribirte al canal, activa la campanita y sigue al final de este video donde está el playlist de este curso. Soy Jack Leon y nos vemos en la próxima.